Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más con otro vídeo y hoy vamos a centrarnos en entender cómo razonar, ¿vale? Y esto surge porque el otro día estaba en el hospital, tenía una alumna en prácticas, me hizo una pregunta que no sabía de memoria y la empezamos a razonar y me gustó la forma que tuvimos de razonarlo. Entonces, lo primero de todo, si suscribís al podcast y al canal de YouTube, me hacéis muy feliz. Dicho esto, vamos ya con la pizarra. Y la pregunta que surgió fue básicamente ¿por qué cuando un paciente está grave o cuando un paciente sobre todo está séptico suele caer la tensión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca? Y claro, era una cosa que yo al principio tuve que pensar un par de minutos para decir algo con coherencia, pero que llegamos al por qué preguntándonos por qué. Y fue un poco lo que le digo a todos mis alumnos, ¿no? Mis alumnos, que al fin y al cabo les saco un año, ¿vale? Solo es eso, he hecho el MIR y ellos no, o cuando están en tercero. Pero es el preguntarte el porqué de las cosas. Y así es como se entiende, ¿no? Entonces, el caso era un paciente que estaba con sepsis, ¿de acuerdo? Y entonces la primera de las cosas era por qué cuando un paciente está grave, está séptico, suele aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, yo lo que estuve pensando fue, vale, por ejemplo, ¿cuándo aumenta la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca aumenta cuando hacemos ejercicio. ¿Y por qué aumenta cuando hacemos ejercicio? Porque necesitamos que llegue más O2 a los tejidos, porque se está consumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vale? Si en el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca para dar más oxígeno, probablemente la sepsis tenga relación con esto, ¿no? Para conseguir hacer que llegue más sangre a los tejidos. Entonces, luego te pones a pensar y dices, es que la sepsis no solo aumenta la frecuencia cardíaca, también hay otro parámetro que aumenta, que es la frecuencia respiratoria, ¿vale? Taquipnea, taquicardia y aquí taquipnea, voy a poner, ¿vale? Entonces, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta frecuencia respiratoria. ¿Y qué pasa cuando aumenta también en el ejercicio, ¿no?, la frecuencia respiratoria? Lo que estamos consiguiendo es que haya aumento de oxígeno, porque hay más intercambio de gases. Entonces, el objetivo de todo esto es básicamente que aumente el oxígeno. ¿Por qué? Porque lo estamos consumiendo. En la sepsis hay bacterias que están consumiendo oxígeno, además están provocando ácido láctico, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa también con el ácido láctico? ¿Vale? El ácido láctico o lactato láctico lo que va a provocar es acidosis metabólica. Es decir, que el pH va a bajar. Y esto es malo. ¿Por qué? Recordemos, entre 7,35 y 7,45 de pH nuestro cuerpo funciona bien. Cuando el pH está por debajo de eso o por encima, nuestro cuerpo empieza a funcionar mal y entonces lo compensa. Entonces, una acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria. Es decir, intentar eliminar CO2, conseguir que baje el CO2 y esto se consigue hiperventilando, es decir, con taquipnea. Entonces, otro de los motivos por los que en la sepsis hay taquipnea es por intentar lavar ese ácido láctico. Entonces ya estamos entendiendo, ¿no?, que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria para conseguir que tengamos más oxígeno. ¿Pero por qué la frecuencia cardíaca, no? La frecuencia respiratoria consigue que tengamos más oxígeno en la sangre, ¿vale? Pero ¿por qué la frecuencia cardíaca? Porque, recordad, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si conseguimos que esto aumente, también aumenta esto, y el gasto cardíaco, al fin y al cabo, es la cantidad de sangre que se bombea en un minuto, y esa sangre va a dar a los tejidos. Por lo tanto, si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la sangre de los tejidos y aumenta la sangre con oxígeno. Entonces nuestro cuerpo está feliz porque el resultado final es que tenemos más oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, este fue el razonamiento que hicimos explicándole y entendiendo que todo es un porqué. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria? ¿Por qué necesitamos más oxígeno? Si sabes el porqué, has ganado. Vas a entenderlo. No se te va a olvidar. Como yo estoy haciendo ahora esto, lo estoy razonando otra vez sobre la marcha, más o menos me acuerdo. Pero me lo sé sobre la marcha porque me tiene lógica. Y lo que se busca es que las cosas tengan lógica para poder entenderlas, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Y luego vamos a la tensión arterial. La tensión arterial habitualmente cae, ¿vale? Se me acaba de calar el boli este. Entonces vamos a ver si consigue que funcione.
pero parece que no quiere funcionar, entonces tengo que hacerlo con el dedo. Bueno, son cosas que pasan en el directo. Entonces, la tensión arterial cae. ¿Y por qué cae la tensión arterial? Bueno, pues lo que tenemos que preguntar es ¿de qué depende la tensión arterial? Entonces, lo primero, ¿qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la fuerza que hace la sangre sobre los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, aquí hay dos palabras fundamentales, sangre y vasos. Entonces, dentro de la sangre va a importarnos sobre todo el corazón y también la cantidad o volumen de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque si el corazón funciona mal, se bombea mal la sangre. Si se bombea mal la sangre, disminuye la sangre sobre los vasos sanguíneos y cae la tensión arterial. Esa sería una de las posibles causas. Luego tenemos la cantidad de volumen. Si tú tienes menos sangre en los vasos sanguíneos, evidentemente va a haber menos presión sobre los vasos sanguíneos, cae la tensión arterial. Y luego en los propios vasos, porque los vasos se pueden cerrar o abrir. Entonces, si hay vasoconstricción, aumenta, y si hay vasodilatación, disminuye la presión arterial, ¿no? Tiene lógica. Si se cierra el vaso y hay la misma sangre, hay más presión. Si se abre el vaso, misma sangre, disminuye la presión. Entonces, estos serían los parámetros principales para la regulación de la tensión arterial. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en la sepsis? Esto ya sí que tenemos que saberlo, ¿no? Pero en la sepsis, evidentemente, hay unas bacterias que van a alterar la dinámica, van a activar al sistema inmune. El sistema inmune va a hacer que se liberen citoquinas, ¿vale? Que tienen, entre otras funciones, favorecer la inflamación, etc. ¿Qué pasa? Que estas citoquinas lo que van a provocar es que los vasos sanguíneos se vasodilaten. Y como se vasodilatan, como habíamos dicho aquí, era uno de los factores que jugaba un papel en la tensión arterial, va a disminuir la presión arterial, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se denomina, cuando un paciente está grave, shock de tipo distributivo, en el que hay una alteración de la dinámica de los vasos sanguíneos y a lo mejor lo que necesitaríamos es que hubiera vasoconstricción, pero por estas citoquinas vamos a tener vasodilatación. Y en estos pacientes muchas veces lo que hay que dar es aminas, como la noradrenalina, para conseguir que haya vasoconstricción y mantener una buena tensión arterial. Entonces, como resumen, yo realmente no quiero que sepáis esto porque la mayor parte lo sabréis. Si no lo sabéis ahora, lo que quiero que os preguntéis es siempre ¿por qué? Porque si sabes responder a esta pregunta, lo has entendido. Y siempre pregúntate el porqué de todo. Cuando tengas la respuesta a algo, ¿por qué? Y cuando tengas la respuesta a ese por qué, otro por qué. Y así vas razonando todo y es como se entienden las cosas. Y si no lo sabes, ¿vale? Y si no encuentras ese por qué, porque seguramente habrá muchas cosas que no sepamos, tienes internet, tienes podcast, como este, pero como muchos otros que también son muy buenos. Tienes vídeos de YouTube. Tienes artículos científicos, tienes amigos o contactos o gente experta que a lo mejor ya se ha planteado estas cosas. Entonces, no hay excusas hoy en día, porque no aparezcan tus apuntes no quiere decir que no lo puedas entender. Entonces, yo lo único que os digo con este vídeo y quiero que entendáis es que razonéis, preguntaos el porqué de las cosas. Así la medicina os va a ser más divertida y, sinceramente, vais a entender, vais a sacar mejores notas y sobre todo os vais a sentir más felices.